De sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión fin de semana. Atención, en un hecho sin precedentes y habiendo aclarado que significa, entre comillas, una decisión dolorosa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, liberó a Frankie Francisco Flores de Freitas y su primo Efraín Antonio Campos, sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, condenados por narcotráfico. Fueron sentenciados en 2017 a 18 años de prisión en Nueva York por intentar llevar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, la liberación fue fundamental y necesaria para garantizar que 7 estadounidenses detenidos en suelo venezolano quedaran en libertad. Repetimos, Estados Unidos libera a 2 condenados por narcotráfico de origen venezolano ligados al gobierno Maduro. Bienvenidos a RTBC Noticias fin de semana. A continuación, nuestros titulares. Me va a pegar. Habla, pégala, suéltala. Autoridades investigan posible caso de matoneo en batallón del ejército. Soldado dice que fue agredido por varios uniformados, entre ellos un teniente. Militar afirma que fue golpeado por exigir respeto. Estaba prestando servicio militar en norte de Santander. Se cayó director de la cárcel La Picota de Bogotá. Habría permitido fiestas de extraditables e ingresos de licor y artistas. Hay nuevo encargado. En el norte del Cauca se registró una nueva confrontación por las invasiones de tierra. El hecho generó rechazo porque se vieron involucrados menores de edad. Un hombre que resultó gravemente lesionado fue trasladado a una clínica en el sur de Cali. Fiscalía capturó a profesor en Barrancabermeja. Habría abusado de 2 menores de edad. Una bebé fue abandonada en Caño de Kennedy, sur de Bogotá. Policía la rescató y está bajo observación médica. Nuevo precio de la gasolina genera reacciones. Muchos afirman estar acostumbrados a la medida. Nivel del embalse El Guájaro sigue aumentando. Hay 300 familias afectadas en sur de Atlántico. En el mundo, contraofensiva de Ucrania genera salida de tropas rusas de Liman, ciudad utilizada como centro de comunicaciones. Independiente del Valle de Ecuador es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana y en ciclismo, Rigoberto Urán fue quinto en el Giro de Emilia. En Italia, detalles en nuestra sección deportiva. La media torta, escenario icónico de Bogotá, será pet friendly. Hoy tuvo un invitado de lujo. Al final del noticiero, más información. Atención a esta noticia de último minuto. Tragedia en estadio de Indonesia. 127 personas habrían muerto después de que miles de personas invadieran la cancha. La multitud no pudo ser controlada por la policía y todo terminó en estampida. Las imágenes son dramáticas. Decenas de personas han compartido videos donde se ve la tragedia, se ve la gravedad de esta tragedia, una de las más graves en la historia del fútbol. Y otro caso de intolerancia en las fuerzas militares fue denunciado en norte de Santander. Un soldado habría sido agredido por uno de sus superiores. El joven afirma que fue víctima de matoneo y golpeado por exigir respeto. Las autoridades investigan. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. ¿Tienen más detalles de lo sucedido? Hola Damaris, televidentes, muy buenas noches. Así es, pues este es un hecho que se habría presentado en el año 2020 cuando estaba empezando la pandemia. Este joven apenas llevaba 9 meses prestando su servicio militar obligatorio y se retiró por los diferentes abusos de los que fue víctima. Me va a pegar. Muy malo. Habla, pégala, suéltala. Estas imágenes son parte de la evidencia que está en poder de la Fiscalía y otras autoridades que determinarán qué fue lo que sucedió con este joven que prestaba servicio militar obligatorio. Vamos a demandar al Estado y al Ejército. Tenemos el video donde 5 mayores lo levantan a patadas en el suelo, lo humillan. De acuerdo con la denuncia, el joven fue víctima de todo tipo de abusos. Asegura que incluso le ordenaron retirarse de la institución porque su servicio no iba a ser tenido en cuenta, ya que fue en medio de la pandemia. Que nos fuéramos, que nos iba a dar un permiso temporal y que estando acá no iba a la de baja.
En las últimas horas fue capturado por la policía. Supuestamente sería un desertor de la institución. Que yo nunca me volé ni nada, simplemente que me dijeron vete, que nosotros estamos a la de baja. Yo ni me volé, ni me escapé, nada. RTVC Noticias conoció en primicia, aparte de las denuncias en las que asegura que hasta el dinero le quitaban de su sueldo. Muy malo. Habla, pégala, suéltala. Me consignaban en la cuenta, no recuerdo el valor, creo que eran 200.000 pesos, nos hacían recorte para útiles, para unos muebles que necesitaban en la oficina de ellos, el teniente López, la intendencia. Era horrible, me humillaban por la comida, a veces uno trataba de hacer las cosas bien y lo trataban igual. Solicitando a la Fiscalía General de la Nación investigue los presuntos delitos que hayan sido cometidos por parte de los miembros de la fuerza pública, en este caso la Infantería de Marina, el Batallón Fluvial. Los hechos ocurrieron en el Batallón de Ocaña, norte de Santander. Consultamos con el Ejército Nacional y aunque no nos han entregado declaraciones al respecto, confirmaron que lo sucedido está siendo investigado. Y otro hecho de intolerancia y maltrato se presentó también al interior de la Armada Nacional. Uno de sus integrantes fue víctima de discriminación racial. Por estos hechos, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, señaló que se repudian y que esto no hace parte de las características que representan a la institucionalidad. Gracias, Juan Carlos. Seguimos atentos a el desarrollo de esta noticia. Y por otro lado, el ejército frustró 4 atentados con explosivos en zona rural de Tibú, en norte de Santander. Se trata de varios explosivos y minas antipersona instaladas en vías por donde transitan campesinos, las cuales fueron destruidas por los uniformados de manera controlada. Según el ejército, los atentados terroristas iban a ser cometidos por el ELN. Y como nuevo director de la cárcel La Picota de Bogotá fue nombrado el dragoneante Horacio Bustamante, luego de que en las últimas horas fueran publicados videos de fiestas en el pabellón de extraditables. Como parte de las decisiones habrá operativos sorpresas en todas las cárceles del país, en donde hasta el momento han sido encontrados 122 celulares, 30 módem de internet, 5 tabletas, 3 proyectores y dinero en efectivo, entre otros elementos. Las autoridades confirmaron que a las fiestas asistieron varios artistas. No nos confundamos, eso no quiere decir que las cárceles sean lugares de recreo, ni que vayamos a permitir la ilegalidad, la corrupción o la violación del régimen penitenciario. En el norte de Cauca continúa la tensión por la invasión de tierras. Integrantes de las comunidades indígenas se apoderaron de un terreno en Miranda en el que usaron explosivos como métodos de ataque. Hay una persona herida. Alejandro Muñoz, buenas noches. Damaris, televidentes, buenas noches. Pues solo fue esta persona la que resultó herida y que fue trasladada de urgencias a un centro asistencial del sur de Cali para recibir atención médica. Se trata de un operador de uno de los ingenios azucareros que fue atacado con un machete. Por otro lado, habitantes del municipio de Miranda realizaron bloqueos por varias horas para evitar que los presuntos invasores lleguen hasta el punto y hasta la zona de confrontación. Así relatan lo que sucedió en la hacienda Maracaibo del municipio de Miranda por los fuertes enfrentamientos entre comunidades indígenas y afro de la zona. Un trabajador del sector de la caña de azúcar quedó lesionado en una de sus manos. Y allí estas personas quienes vestían algunos prendas alusivas al CRIC y haciendo además uso de menores y de personas adultas mayores quienes portaban armas blancas como machetes, pues lamentablemente ingresaron hasta la finca y destruyeron el cultivo que se encontraba en pie. Un niño aproximadamente unos 9 años con la pañoleta del CRIC, creo que anda con la mamá tal vez ahí. Este tipo de acciones están violando los derechos a los trabajadores, el derecho a la propiedad privada y por supuesto están generando nuevamente desestabilidad e inseguridad en el departamento del Cauca. La problemática parece agravarse debido a que hace 3 días en una mesa de diálogo se había llegado a acuerdos de no ataques ni violencia por la invasión de tierras. Siguen las invasiones en el norte del Cauca y en Colombia van en aumento. Por ahora, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, no se ha pronunciado de manera oficial. 2 muertos y 19 heridos dejó un aparatoso accidente entre un bus de transporte de pasajeros y un camión en Cauca. Al parecer, uno de los conductores invadió el carril contrario. En la vía Panamericana en Timbío, un bus de servicio público y un camión de carga se estrellaron. Las 2 personas que murieron fueron los conductores de los vehículos, quienes quedaron atrapados entre las latas.
Fueron identificados como Henry Lozada Palomino y Segundo Portilla. Del hecho, lamentablemente, pierden la vida los dos conductores y 19 personas más resultan lesionadas sin gravedad. Los 19 de 55 pasajeros que resultaron heridos fueron trasladados a centros hospitalarios de Popayán. Según la versión preliminar de las autoridades, el bus de transporte de pasajeros invadió el carril contrario y provocó el grave accidente. La vía panamericana, que permite la comunicación entre Cauca y Nariño, estuvo cerrada por casi 3 horas. El gobierno nacional, a través de una carta enviada a Cuba, canceló el pedido de extradición de 2 negociadores del ELN. El gobierno ya había pedido suspender las órdenes de captura, pero por error de un juzgado en Antioquia no fueron canceladas las de alias Pablo Beltrán y alias Aurelio Carbonell. Con el texto, Colombia notificó a la isla la solicitud para seguir avanzando en las conversaciones de paz. Con la guerrilla se retomaría. Por otro lado, representantes de las víctimas del conflicto en Colombia estuvieron dando sus testimonios de resiliencia en el Vaticano. En una audiencia con el Papa hablaron del compromiso que esperan de la Iglesia para el cumplimiento de los acuerdos con las FARC y a los que vengan precisamente con otros grupos armados. Ha sido uno de los líderes globales más comprometidos con la paz de Colombia. 5 años atrás, pisando su suelo, oró porque fuera una realidad. Y hoy desde Roma, escuchó de viva voz de quienes hilan el presente surgido de los acuerdos con las FARC, todo lo que eso ha representado para el país andino. Seamos las víctimas. Ese escenario y esa articulación conjunta con el gobierno y la Iglesia para poder participar activamente en los acuerdos de una paz total en Colombia. Justamente en 36 minutos que duró la audiencia, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y el Foro Internacional de esa población pidieron a Francisco ese rol para hacer sostenible ese proceso. Ese mensaje que también a nosotros como líderes, defensores de derechos humanos, víctimas del conflicto, nos impregna es que sigamos luchando. Sonrisas, dulces y café llevó esta parte de Colombia al Papa, quien pidió compromiso y unión para el renacer efectivo y verdadero de esta tierra sudamericana. Vamos a noticias de Santander. En el distrito de Barrancabermeja fue capturado por el CTI de la Fiscalía un profesor que supuestamente abusó de 4 menores de edad. Juan Jacobo Lozano, periodista de Radio Nacional, nos tiene el reporte. En Barrancabermeja, un juez envió a la cárcel a un docente de educación física quien habría aprovechado estos espacios académicos para abusar sexualmente de 4 de sus estudiantes. Esto después de todo el material probatorio que mostró la Fiscalía en la audiencia, en la que el docente no aceptó los cargos. Por su presunta responsabilidad por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo en contra de 4 de sus alumnas. Rico Pacheco, quien se desempeñaba desde 1994 como docente de educación física en un establecimiento educativo de Barrancabermeja, Santander, habría agredido sexualmente a 4 menores entre los 11 y 12 años en hechos ocurridos entre marzo y mayo del presente año. Este es el segundo docente que es enviado a la cárcel por el mismo delito en lo que va corrido desde 2022 en Barrancabermeja. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Milagroso rescate. Una bebé recién nacida que había sido abandonada en Kennedy, sur de Bogotá, fue encontrada por el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía. La pequeña está bajo vigilancia médica en un centro asistencial. La bebé tiene horas de nacida. Luego de que la policía la encontró, fue llevada al hospital de Kennedy para que la atendieran. Gracias a la comunidad, las autoridades llegaron a tiempo hasta un caño para rescatarla. La pequeña estará hasta que sea necesario bajo observación médica. Después será entregada al ICBF. Ingresó en hipotermia por su estado en que fue hallada. Se realizó una termorregulación en una incubadora. Se iniciaron líquidos endovenosos para rehidratarla y antibióticos dado el sitio donde fue encontrada. La policía investiga quién tendría responsabilidad en el abandono de la pequeña. En lo corrido del año en la capital, 3 recién nacidos fueron abandonados en las localidades de Suba y Kennedy. Y hay alerta en la subregión del Bajo Cauca antioqueño por el riesgo que corren los niños y jóvenes de ser reclutados por organizaciones armadas. La presencia de grupos ilegales continúa generando zozobra en la población. Según la Defensoría del Pueblo, el Bajo Cauca es una de las regiones de Antioquia donde hay mayor reclutamiento forzado por grupos armados ilegales.
Desde el mes de agosto se han presentado cerca de 100 desplazamientos individuales y existe un alto riesgo de reclutamiento forzado contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Para defensores de derechos humanos, esta situación se agudiza por la presencia de actores violentos en el territorio. Esta situación evidentemente tiene que ser atendida de manera urgente por la institucionalidad para evitar que posiblemente se presenten hechos y vulneraciones a los derechos humanos en ese territorio. La Defensoría del Pueblo ha emitido 6 alertas tempranas para la región del Bajo Cauca antioqueño. Hemos advertido el riesgo para la población civil por cuenta de las acciones de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, los Caparros, el Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de la FARC. Actualmente el Bajo Cauca está compuesta por 13 municipios muy estratégicos para los grupos armados que atemorizan a la población civil. 7:15 de la noche. El alza en el precio de la gasolina ha generado reacciones en varias partes del país. Edwin Suá, buenas noches. ¿Qué dicen los bogotanos acerca del aumento? Hola, ¿qué tal? Damaris, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Tuve la oportunidad de hablar con varios habitantes de la capital colombiana que llegaban a tanquear sus vehículos. Aunque el descontento es generalizado, pues ya parecen estar acostumbrados a este tipo de alza. Lo mismo sucede en Barranquilla, Cali y Medellín. Alza es alza, eso dicen los colombianos que parecen estar acostumbrados a los aumentos en los precios de los combustibles, en especial de la gasolina. Consultamos a los bogotanos, barranquilleros, medellinenses y caleños sobre el aumento. No, apenas le eché la 3/4 de tanque, pero entonces sí siempre se ve la diferencia. Es lo normal, ahora la verdad, eso ya le toca uno aguantarse porque ¿qué más? ¿Genil? Sí. ¿Y si se sintió esos 200 de más? Sí, claro, sí, señor. En Barranquilla dicen que el alza es preocupante. Ya se va a ver perjudicado de tal manera que la gente no va a pagar las tarifas que son, sino las tarifas de siempre. Sube el transporte para los colegios, lo que es para los que trabajan, que viven de un mínimo, el que paga arriendo. Y en Medellín, que es prácticamente lo mismo. Pero si las cosas siguen como dicen ellos, que subirlo a 18.000 pesos, un carro, una moto, tal vez es un lujo para los 4.000 más ricos. No hay como una coherencia en subir la gasolina cada mes hasta llegar quién sabe hasta qué valor y los salarios siguen iguales. En Cali prefieren buscar las estaciones con los precios de la gasolina por galón más económicos. La entrega, la gasolina, más lo que hay que llevar para la casa, no, entonces afecta. Uno cuenta siempre con un presupuesto para para salir y andar, y cómo nos van a cambiar el precio así de un momento a otro. El top 5 de las ciudades con el precio de la gasolina por galón más costosa en el país lo lidera Tunja, seguida de Villavicencio, Cali, Bogotá y Manizales. Reiteramos así las cosas aquí en la capital colombiana con el precio de el alza de 200 pesos, quedaría el galón de la gasolina corriente en 9.762 pesos. Es todo por ahora desde el oriente de la capital colombiana. Edwin Suá, RTVC Noticias, conectados 24/7. Más noticias de las regiones. Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 11 de la vía que comunica Soacha con San Antonio del Tequendama. El conductor del vehículo particular perdió el control. El carro se salió de la vía y quedó a pocos metros de caer al abismo del Salto del Tequendama. Los 4 ocupantes integrantes de una misma familia sufrieron heridas leves y fueron trasladados a un centro asistencial. Y comunidades del sur de Atlántico advierten que el nivel del embalse El Guájaro sigue aumentando. 300 familias están en riesgo. El informe es de José David Oquendo, periodista de Radio Nacional. El embalse, que se nutre de las aguas del canal del dique, está a 3 centímetros de su cota de desbordamiento, que es de 5.20 metros. Sin embargo, gracias a la construcción de un muro, esta distancia se amplía hasta los 25 centímetros aproximadamente. Con todo, para Humberto Currea, presidente de la Asociación de Pescadores del Sur del Atlántico, el panorama es desalentador, teniendo en cuenta que, según el IDEAM, habrá lluvias en el Caribe hasta finales de año. Hay un riesgo inminente de inundación por parte del embalse del Guájaro, lo cual pues tiene preocupado fuertemente a las poblaciones de Santa Lucía, de Aguada de Pablo, de La Peña. Se les está solicitando apoyo a la gobernadora y nada que suelte el apoyo para estos sectores. En el cono sur del Atlántico hay alarma debido a que desde la semana pasada el canal del dique rompió un puente en zona rural del municipio de Repelón y amenaza a poblaciones cercanas.
Con palmas y canciones, familiares y amigos despidieron a Luis Quiñones cuando partió de Barranquilla en una carroza fúnebre que lo llevó a su natal Barrancabermeja, en su tierra. Allí fue recibido con los honores de un campeón. El púgil colombiano luchó durante 5 días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Barranquilla, luego de desvanecerse en medio de una pelea por el título nacional de boxeo. Quiñones es velado en Barrancabermeja, donde mañana se cumplirá su sepelio. Y fue desarticulada una red dedicada a la falsificación, alteración y comercialización de medicamentos para tratar enfermedades de alto costo. 14 personas fueron judicializadas. La abundante evidencia técnica como interceptaciones telefónicas dan cuenta de que medicamentos vencidos, descompuestos o descontinuados eran ingresados al país desde Venezuela y Ecuador en precarias condiciones y sin conservar la cadena de frío. Asimismo, tratamientos de uso exclusivo del sistema de salud habrían sido extraídos de la CPS y entregados a los integrantes de esa organización. 14 personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Bogotá, en Cúcuta, en Soledad Atlántico, en Valledupar y en Ciénaga Magdalena. La red criminal borraba fechas de vencimiento, registros de lotes de fabricación y la leyenda de uso institucional. Con una apariencia de autenticidad, vendía los productos en droguerías o las distribuía por encargo a distintas ciudades del país como suplementos dietarios y medicamentos para tratar la hemofilia, el cáncer y las complicaciones neurológicas o respiratorias, entre otras enfermedades. En los procedimientos fue incautado algo más de 1 tonelada de medicamentos, muchos de estos modificados en su presentación y composición y que afectarían a miles y miles de colombianos. En esa cadena ilegal de distribución fueron detectados opioides y otros productos que generan somnolencia, dependencia y controlan el sistema nervioso central, los cuales tienen restricción para su uso y no pueden ser ofrecidos libremente. 7:21 hora de los deportes con Camilo. Camilo, bienvenido nuevamente a los fines de semana y hoy hay que hablar de fútbol porque estamos repletos de goles, sí. Y hay tanto en la liga como también nuestros deportistas en el extranjero. Así es, te tengo muchos goles, muchísimos. Por un lado tenemos ya los 8 goles en estos 3 partidos que llevamos en esta jornada número 15 de la Liga Colombiana, pero por el otro tenemos a un goleador, sí, a un hombre que marca y marca y marca goles, como es justamente Alfredo Morelos, con el Rangers de Escocia, que también se hizo presente, por supuesto, en el marcador. Aquí todas las anotaciones al estilo de RTVC Noticias. En Tuluá, la banda de Leopardo sorprendió a los del Corazón del Valle. A los 8 minutos, este remate de Johan Caballero resultó inatajable para el arquero uruguayo Ernesto Hernández. En el segundo tiempo, Byron Garcés, quien llevaba 9 minutos en la cancha, selló la victoria bumanguesa tras el pase de Gustavo Torres. Once Caldas también se vio sorprendido en casa. Jonier Viveros convirtió esta pena máxima para el único gol en la victoria de Jaguares. Y en el fútbol internacional, este golazo de Roger Martínez abrió el marcador en la victoria del América de México ante el Puebla. El equipo de la capital es el líder de la Liga Mexicana. Y en Escocia, el búfalo Alfredo Morelos convirtió el tercero de los 4 goles de los Rangers en su visita a los Hearts. Su equipo es segundo en la Liga Escocesa. Y seguimos con más goles y con títulos, porque hoy se disputó en Córdoba, Argentina, la final de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Sao Paulo. Tanto brasileños como ecuatorianos buscaban su segundo título en este torneo. Ahora pasemos del fútbol al ciclismo. ¿Hay buenas noticias? Bueno, yo creo, no sé si son buenas, pero sí son realmente fantásticas y nos llenan un orgullo. Cuando uno habla de orgullo, habla de felicidad y habla de alegría, obviamente es sinónimo de Rigoberto Urán, que estuvo gigante en el Giro de Emilia, terminó quinto en una jornada de más de 5 horas en la que el español Enric Mas se llevó el título y segundo fue el esloveno, para muchos el mejor ciclista del mundo, me refiero a Tadej Pogačar. Aquí el informe, como siempre, con nuestra compañera Goga. Un total de 9 colombianos tomaron parte en la edición número 105 de la clásica Giro de la Emilia, que termina en un duro circuito en el Santuario de la Madonna de San Luca en Boloña. Y es la preparación rumbo al Giro de Lombardía para Daniel Martínez. Enric Mas, del Movistar Team, trabajó con Alejandro Valverde para atacar y sorprender y ganarle a Tadej Pogačar. Rigoberto Urán fue el mejor colombiano en la 5ª posición, luego de hacer un gran esfuerzo para tratar de regresar a la punta con menos de 15 kilómetros. Normalmente es carrera, ¿cierto? Lo aprovecha Valverde un poco por su vivo y cuando los alcanzamos, pues iban a arrancar, yo ya estaba
de colada. Pero bueno, no hay. La hicimos bien, el equipo estuvo bien, los muchachos y todo. Eso es un circuito muy especial. Desde Bolonia, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Bueno, y de Rigoberto Urán y todo lo que nos trae constantemente, pasamos a hablar de la selección femenina de voleibol, porque se despidió hoy del Mundial. El equipo perdió en su última presentación ante República Checa y de esta manera termina la actuación de una selección por primera vez en una Copa del Mundo. Es algo realmente histórico. Las dirigidas por el brasileño Antonio Rizzola no pudieron ganar ningún partido de su grupo que compartían junto a Japón, China, Brasil, Argentina y República Checa. Precisamente frente a la Checa, sí, su último rival, perdieron 3-1. Pese al resultado, el equipo pudo culminar un ciclo de éxitos que no se pudo reafirmar lastimosamente en el Mundial que se realizó en Polonia. Bueno, y pasamos la página porque hoy, ya en unos minuticos, comienzan los Juegos Sudamericanos en Asunción 2022. Colombia espera revalidar el título logrado hace 4 años en Cochabamba, Bolivia. Señal Colombia estará al lado de los deportistas colombianos, en total 500, ¿no? Para iniciar este cubrimiento. Obviamente ustedes no se pueden despegar del canal porque apenitas terminemos esta emisión de RTVC Noticias, comenzamos con la ceremonia de inauguración desde la capital de Paraguay. Las competencias ya iniciaron y usted las va a poder vivir aquí, justamente en Señal Colombia, desde hoy hasta el 15 de octubre. Todo lo vamos a vivir acá, todos los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. Hasta acá los deportes, Damaris. 7:27, noticias del mundo en RTVC Noticias. Horas después de que Rusia afirmara que 4 regiones de Ucrania le pertenecen, sus tropas sufrieron un duro revés. La contraofensiva ucraniana consiguió hacerle salir de la ciudad que usaban como su centro de operaciones en primera línea. En Ucrania hay rincones donde los embajadores rusos de verde militar llegaron, pero no para quedarse. Así lucía Limán, uno de los terrenos de Oriente apetecidos por el Kremlin en el momento exacto que despoblarla para cederla era inminente. Y así luce hoy, cuando los 5.000 hombres de Moscú sintieron el ahogo de la contraofensiva de la Ucrania que se defiende. Tenemos resultados significativos en el este de nuestro país. Todos han escuchado lo que está sucediendo en Limán. Estos pasos significan mucho para nosotros. Frontera entre Donetsk y Lugansk, regiones que Rusia se autoadjudicó hace horas, servía al frente ruso como eje logístico y de comunicación. Respecto a la amenaza de cerco, tropas aliadas fueron retiradas del asentamiento de Krasny Liman a líneas más favorables. Mientras Rusia se aplaude a sí misma captar territorios que el resto del mundo no le concede, los gestos ante ellos se ven así en su embajada en Nueva York, en contraste al pedido de libertad en Kiev de sus soldados cautivos por ellos. Llega el momento de conocer las noticias de cultura y en Bogotá Idartes hizo el lanzamiento de la media torta como escenario pet friendly. El objetivo es que los capitalinos disfruten de los eventos culturales en compañía de sus mascotas. El evento tuvo un invitado de lujo. El frailejón Ernesto Pérez acompañó a las familias bogotanas que desde ahora podrán ir a la media torta con sus mascotas. ¿Qué tipo de mascotas pueden traer las personas? Pueden traer perros, pueden traer los gaticos, todas las mascotas que puedan venir, bienvenidas a los eventos culturales. Para aprovechar la presencia de los peludos, fueron programadas varias actividades. Tenemos a Crash, tenemos a la profecía del frailejón, viene el frailejón Ernesto Pérez, tenemos a la agrupación Enquelé y a Libombo. Esta actividad hace parte del tercer foro Respira del Arte, que va del 1 al 7 de octubre. Y con esta buena noticia llegamos al final de RTVC Noticias. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 en punto. Sigan con más de la programación de Señal Colombia. Y recuerden, nunca dejen de soñar. RTVC Noticias, emisión fin de semana.